Voy. Entonces, chicos, chicos. Bueno, sin más preámbulos, chicos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darse en la oportunidad de adquirir unas herramientas que nos han ayudado muchísimo. Mi nombre es Eka Cantadas, soy Master Coach en Programación Neurolingüística y soy iniciado en el proceso de la conciencia de Krishna desde 1985 y hoy vengo a compartirles unas herramientas sustentadas en tres conceptos que quiero que por favor lo validen, lo verifiquen, lo profundicen. Los conceptos van a ser, o sea, todo este taller lo vamos a fundamentar en tres aspectos que es Sambandha, relación, Avideya, actividades trascendentales, es decir, cómo nosotros vamos a trascender limitaciones que por cultura, por creencia, por educación, por religión, nos ha bloqueado. O sea, no nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Y prayoyana, la meta de la vida. Es decir, es que nosotros podamos encontrar un propósito, ¿verdad? Es prácticamente en esos tres, en esa tríada que este taller se va a fundamentar. Y me voy a enfocar prácticamente en el origen, porque es que si nosotros no sabemos el origen o la causa de cuál es mi bloqueo, qué es lo que a mí no me permite trascender, pues va a ser muy difícil que yo obtenga propósitos, obtenga metas, y todo esto va conectado y ligado a Dios. Es decir, nosotros, Dios, Krishna, va a ser parte de nuestra educación. ¿Por qué? Porque Él es alguien que nos va a revelar, nos va a permitir a nosotros hacer, ajá, esa parte no la había discernido, no la había eh, como puesto mucha atención. Así que durante miles de años, la especie humana pues ha vivido experiencias basadas en la ley, es la ley de la naturaleza. Y basados en esa ley, el ser humano utiliza algo que se llama el instinto de conservación para poder sobrevivir en medio, pues, de algo primitivo, aunque hoy día nosotros podamos decir que tenemos tecnología, podemos decir que hemos hecho muchos avances, seguimos ocupados prácticamente en algo que se llama la angustia, la necesidad de defenderse, y a veces huimos de situaciones o de conflictos o de relaciones o peleamos, ¿verdad? Y esto genera en todos nosotros algo que nosotros llamamos traumas. Esto genera en nosotros algo que se llaman engramas o bloqueos, que se instalan en algo que se llama una mente reactiva o un cerebro inconsciente o subconsciente, ¿verdad? Y es lo que los científicos hoy día le llaman que nosotros tenemos tres cerebros, aunque hay algunos que también hablan, hoy no me voy a enfocar en eso, que el estómago también es una especie de cerebro, ¿verdad? Que depende de lo que nosotros consumamos y llega al estómago, así mismo va a ser nuestro estado de conciencia. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en un instrumento que tiene el alma, el ser espiritual, y es como estos equipos inteligentes, como estos computadores, como estos dispositivos, que por lo general nosotros solo le estamos sacando el 5% de su capacidad, de lo para que fue hecho. Entonces nosotros tenemos algo que se llama cerebro y solo le estamos sacando provecho un 5%. Las grandes almas, yo me atrevo a asegurar que por ahí un 10-15%, estos genios sacarán por ahí un 12% a esto que llamamos cerebro. Así que ¿qué pasó? Ya. Vamos a ver algo que se llaman tres clases de cerebros. Entonces vamos a iniciar con algo que se llama el cerebro reptiliano.
¿Por qué se le llama el cerebro reptiliano? ¿Por qué no es tanto que se etiquete, sino que son personas básicas, ¿verdad? Que son las especies de que utilizan en menor capacidad el cerebro y tienen un proceso sentimental muy escaso, es decir, lo que nosotros llamaríamos unas personas frías, ¿verdad? Unas personas sin emoción, unas personas, de ahí, por ejemplo, puede surgir el concepto de sociópatas, ¿no? Que ellos matan, hacen daño, hacen dolor y no sienten, no tienen emociones, no hay ninguna emoción en estas personas. Algo está pasando con... Ah, ya. Después tenemos algo que se llama el cerebro de los mamíferos. Es decir, aquí ya la entidad viviente en la forma humana entonces empieza a desarrollar algo que es el sistema límbico, ubicado por encima del cerebro reptiliano y le permite desarrollar un sentimiento. De ahí surgen los vínculos, de ahí surgen las comunidades, de ahí empiezas, o sea, antes el hombre era nómada, es decir, no hacía asentamientos, vivía muy a pelear y huir. Ya cuando empieza a desarrollar lo que llamaríamos nosotros apego, empieza a desarrollar estas emociones sentimental. Y allí empieza esa, más adelante vamos a empezar a estudiar qué es lo que surge de estas emociones para desarrollar relaciones que los reptilianos no tienen y es algo que se llama fidelidad. Y aquí me voy a tener un poquito porque a veces cuando nosotros vivimos en escasez, cuando nosotros vivimos enfermos, cuando nosotros nos bloqueamos, la fidelidad, como en este mundo dual, tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. Entonces, el aspecto negativo es que nosotros hacemos unas fidelidades subconscientes a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, es decir, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a mi tío, que uno dice, pero usted ¿por qué lleva ese patrón? Y es un patrón cultural que viene haciéndole daño por muchas generaciones. Entonces llega un momento, por ejemplo, cuando uno tiene contacto con la vida espiritual, en que esa cadena se rompe. Es decir, yo libero verbal, física, mental y espiritualmente, me libero de ese patrón y empiezo a entrar a otro lugar que empiezo a liberarme, empiezo a emplear las herramientas que por tener este cuerpo humano me hago correspondiente para tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Utilizando la corteza cerebral, donde se encuentran los mayores desarrollos dentro de la escala animal. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal? Pues cuando el ser humano empieza a utilizar este vehículo para temas relacionados con la trascendencia, ¿verdad? Con... A ver, me tracé, sí. Sí, entonces empezamos nosotros a utilizar el cerebro de una manera donde podamos racionalizar, entender, analizar del porqué de las cosas. Y allí es cuando, pues, los que estuvieron en el taller antepasado o el pasado, la chispa espiritual o el ser espiritual interpreta los hechos, interpreta las acciones a través de los sentidos, es decir, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, a través de la vista. Y esto va a dejar unas impresiones en el cerebro, ¿verdad? Va a dejar unas impresiones allí que allí es cuando se empiezan a generar lo que nosotros llamaríamos el sistema de creencias. Así que nosotros en este mundo, nosotros vamos a encontrar tres clases de personas. Se podría decir que sería las personas que están en la modalidad de la ignorancia, la modalidad de la pasión, la modalidad de la bondad. Entonces, el cerebro reptiliano son estas personas, nosotros lo designamos los ignorantes de primera clase. Estos son útiles en procesos de transformación, son útiles en procesos de renovación, cuando ya un patrón de una sociedad ya no necesita
seguir viviendo eso, necesita pasar a otro patrón. Entonces, por ejemplo, tenemos, con todo respeto aquí con los españoles, cuando Sudamérica quiere liberarse del yugo español, entonces, ¿qué hace? Necesita mover esas estructuras, ¿verdad? Necesita mover eso, genera un conflicto, una guerra, es decir, alguien que esté en la modalidad de la ignorancia no le ve ningún problema de quitarle la vida a otro. ¿Por qué? Porque su instinto, su cerebro solo le da esa capacidad de huir o pelear. Entonces, esos miembros de la sociedad son útiles para generar algo que se llama una transformación. Solo los hechos nos van a decir si esa transformación es positiva o negativa. Sin embargo, esos hechos ocurren, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un estallido social, ocurrió en los Estados Unidos cuando mataron a un afrodescendiente, entonces hubo un estallido social. Allí en Chile también hubo un estallido social, aquí en Colombia hubo un estallido social. Entonces son estas personas que utilizan esa parte del cerebro para utilizar sus conductas y las justifican y las hacen así. Y tenemos aquí en la parte de lo que nosotros ya empezaríamos a hablar de lo que es el cerebro consciente y el cerebro inconsciente, ¿verdad? Según estudios científicos, vuelvo y repito, nosotros somos como un 5% conscientes. La mayoría de las impresiones, de la interpretación, lo que llamamos miedos, fobias, creencias que nos bloquean, se encuentran en el subconsciente. El propósito de este taller es nosotros poder primero reconocer el origen, dónde se encuentran ubicadas los bloqueos, las limitaciones que no nos permiten a nosotros avanzar, crecer o vivir esa realidad espiritual que nosotros emprendimos este camino. Así que ¿qué manejan estos cerebros? Por ejemplo, el cerebro reptiliano maneja el instinto de sobrevivir, reaccionar, o sea, solo está interesado en las actividades básicas como comer, dormir, tener sexo, defenderse. Esa es su máxima preocupación. O sea, es muy difícil que usted le hable a esta persona y entienda de temas superiores, de temas que tengan que ver, por ejemplo, con la emoción, con interactuar, alimentarse de maneras saludables, que es como el cerebro límbico, o por ejemplo, aquellos que ya son más racionales, ¿verdad? En la cual estas personas quieren hacer una versión de ellos mismos. Así que esto se basa prácticamente esto en el cerebro triuno, donde nosotros vamos a encontrar dos clases de cerebros, ¿verdad? Donde está el cerebro izquierdo, que nosotros somos los racionales, queremos encontrar el porqué de las cosas, y tenemos el hemisferio derecho, que es el creativo, ¿verdad? Y allí encontramos nosotros a los artistas, encontramos a personas que transforman, renuevan el mundo. Y cómo uno empieza a descubrir qué parte del cerebro uno está utilizando más. Bueno, esto es solo con la experiencia. No estamos, o sea, aquí no se trata de invalidar, se trata más bien de cómo identificar, ¿verdad? Porque todos son útiles y necesarios. Por ejemplo, el cerebro reptiliano, ¿por qué es útil? Si yo estoy en una situación de peligro, si yo estoy en una situación de amenaza, mi cerebro va a empezar a segregar unas sustancias y unas hormonas que me van a permitir incluso a mí desarrollar una fuerza increíble, una velocidad que por lo normal yo no la voy a desarrollar. Y es por eso que una persona, por ejemplo, puede saltar una muralla, puede atravesar un espacio a una velocidad que uno dice, pero ¿por qué lo hizo? Y es porque el cerebro reptiliano enciende una alarma que le dice, ojo, estás en peligro, hay amenaza, y ¡boom! Entonces suelta algo que se llama adrenalina, suelta algo que se llama estas sustancias en la cual se tensa el organismo y desarrolla una fuerza, que es lo que llamamos la fuerza bruta,
que incluso puede matar a alguien de una manera inconsciente. Y es lo que ellos llaman la posesión, ¿no? O sea, que lo dice, estaba poseído por la ira. O sea, llega a tener unos comportamientos que en un estado normal no lo haría. Entonces, fíjese que también es útil el cerebro básico o el cerebro reptiliano. Entonces tenemos también el otro cerebro, es el cerebro que nos motiva, que nos anima, que empiezo yo a desarrollar afecto, ya sea por una congregación, por una comunidad, por una doctrina, por una causa. Si yo no tengo conexión de querer ayudar a las personas, de querer servir a las personas, si no hay algo que me motive, significa que yo tengo apagado esa parte del cerebro. Y entonces nos encontramos ya con el cerebro racional o con este cerebro que nos permite a nosotros volvernos creativos. Epa, ¿qué pasó acá? Entonces, chicos, el día de hoy, con ya viendo en dónde se ubican en nosotros las limitaciones, en dónde se ubican en nosotros los pensamientos negativos que generan bloqueos, que no nos permiten a nosotros disfrutar plenamente de nuestra bienaventuranza, de nuestros propósitos, de nuestras metas. Es necesario que empecemos primero a identificar dónde se depositan estos pensamientos, estas creencias y cómo hacemos para reemplazarlas. Algunos de nosotros, algunos decían, bueno, hay que cambiar el chip, pero eso no es así, de que cómo así que yo hago una lobotomía, es decir, quito un cerebro y pongo otro, no, de eso no se trata. Se trata es de empezar como cuando uno tiene un computador, de retirar programas e instalar nuevos programas. Por eso se llama de reprogramar. ¿Uno puede reprogramar? Sí. Uno puede hacer un trabajo donde las personas puedan empezar a identificar qué es lo que lo bloquea y sobre todo en estas partes de bloqueo uno ni siquiera tiene claro quién quiere ser o a dónde quiere estar o a dónde quiere ir. Así que con Itiangi vamos a organizar estos talleres para empezar a liberar conceptos, por ejemplo, de qué es la libertad mental. Qué es libertad mental? Entonces, se habla que la libertad mental es una condición del individuo que se caracteriza por su propia capacidad de ser feliz y de tomar y asumir sus propias decisiones frente a las situaciones cotidianas de la vida sin depender de nada ni de nadie para mantener su paz interior. Por ejemplo, a los maestros espirituales o a los coaches les preguntan, ¿usted qué toma para ser feliz? Y por lo general uno dice decisiones. O sea, es una decisión de vida. Yo decido ser feliz, independiente de la situación política, independiente de la situación económica. Es decir, la realidad externa no tiene por qué afectarme mi naturaleza intrínseca, que es de bienaventuranza, de la divinidad, porque yo hago parte y porción de la divinidad, entonces mi naturaleza es bienestar. Si a mí la realidad externa me está perturbando, me está quitando mi paz interior, significa que es exactamente igual que una casa, que yo tengo las puertas y las ventanas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los famosos ladrones, ¿verdad? Y me roban mi felicidad, me roban mi salud, me roban mi economía, me roban mi felicidad. Así que es importante que nosotros aprendamos, o sea, ser feliz es una toma de decisiones. Yo decido ser feliz. En el momento en que yo le doy esa orden al cerebro, ojo con esto porque el cerebro no tiene sentido del humor. El cerebro inconsciente no valida, no califica. Es decir, el cerebro inconsciente no dice, mire, esto es bueno, esto es malo. No, es exactamente como la electricidad. La electricidad, cuando ustedes, aquí que yo tengo el espacio de la cocina o cuando hay un apartamento,
La electricidad es positiva, negativa, neutra. Ella no se pone a calificar si esto es bueno, si esto es malo. No, la electricidad simplemente, usted, por ejemplo, está aquí en un piso térmico frío, la utiliza en algo que se llama calefacción y le calienta. Por ejemplo, en la cocina, si usted tiene el refrigerador, la electricidad le enfría los productos. Si usted tiene un horno microondas, una estufa eléctrica, la electricidad le calienta y le cocina los alimentos. No es función de la electricidad decir, ojo, mire, usted está cocinando un alimento en ignorancia. Ojo, mire, usted está cocinando algo que le va a hacer daño. Esa no es su función. Por ejemplo, si usted mete algo en la nevera simplemente se lo refrigera. Si usted mete algo en el horno microondas o en el horno, él simplemente se lo calienta. Se oye simple, se oye sencillo, pero lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro, si usted le dice no puedo, no soy capaz, ese simple comentario lo va a recibir como una orden. Entonces lo va a colocar a usted de modo, lo va a invalidar. Es decir, no puedo, no soy capaz. Porque el cerebro, esa no, su función no es eh, filtrar la información y no, esa no es su función. Por eso es tan importante que la persona alcance algo que se llama la libertad mental. ¿Para qué? Para lograr algo que se llama invulnerabilidad. Es decir, me vuelvo invulnerable. ¿De qué? De los sentimientos negativos y de toda la energía externa. La libertad mental te hace invulnerable a cualquier influencia externa. Por eso es que nosotros nos atrajo la conciencia de Krishna, o por lo menos en mi caso, porque yo quería ser imperturbable, invulnerable. Es decir, a mí me agobiaba no tener dinero, a mí me agobiaba que hacía negocios y no me pagaban. Yo decía, carajo, aquí algo está pasando que no está funcionando. Y hacía negocios y la gente me quedaba mal y como me quedaba, eso era una cadena. Entonces, a mí me quedaban mal, yo le quedaba mal a otras personas comenzaban a hablar mal de mí y yo, oh, por Dios, esto tiene que cambiar, este patrón tiene que cambiar. Y cuando yo leo los libros de Prabhupada dije, wow, este señor tiene la llave, este señor tiene la herramienta. ¿Y qué es lo que le trae a uno de Prabhupada? Que él habla de esto, te dice que cómo yo puedo mantener una mente limpia. Es como cuando ustedes tienen su hogar. Con todo respeto, lo digo con todo el amor. Yo no traería a mi hogar un indigente, una persona que no se baña, que me roba, que no tiene control sobre sus sentidos, ¿verdad? Si más, si tengo hijos, si tengo hijas, yo no traería a un desconocido sucio, con hábitos que no tienen nada que ver, y lo voy a dejar en mi casa. Entonces, lo mismo está pasando con mi mente, con mi apartamento. Mi cabeza, mi cerebro es como mi apartamento. Entonces, en el momento en que yo empiezo a traer pensamientos negativos, pensamientos que me bloquean, pues estoy trayendo una persona disfuncional, una persona a mi mente y me la va a ensuciar, ¿verdad? Es decir, me va a traer una información falsa que me va a generar traumas, me va a generar fobias, genera reacciones inconscientes de miedo, angustia, sufrimiento, estrés, que me esclavizan, me envían a unos profundos estados depresivos y una serie de problemas de convivencia, como agresiones, conflictos, fracasos en la vida. Es decir, yo dejé invadir mi espacio sagrado, que es mi mente, mi cabeza, dejé alojar personas que nada tienen que ver con mi estilo de vida. Entonces, ¿hay un sistema para limpiar la mente? Sí, hay un sistema para que mi mente no se vuelva un semillero de conflictos, sí. Y ahí es cuando entra el proceso de la conciencia de Krishna, en la cual nosotros vamos a tener una herramienta para limpiar nuestro consciente y nuestro subconsciente de unas semillas que generan conflictos. Es un semillero, como si uno hubiera puesto un montón de semillas y pa, 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 empieza y son conflicto tras conflicto tras conflicto. Entonces,
uno puede cambiar esas semillas y poner, o sea, unas semillas de amor, de prosperidad, de confianza. ¿Cómo se conoce, cómo se caracteriza a una persona que tiene una paz mental? Porque así como uno identifica y conoce una persona que es conflictiva, una persona que tiene problemas económicos, que tiene problemas de relaciones, que tiene problemas de salud, también hay características de personas que tienen una paz mental, una serenidad, una capacidad de actuar conscientemente frente a cualquier situación y además de cambiar voluntariamente los pensamientos, comportamientos, conceptos y sentimientos. Es decir, tiene la capacidad voluntaria de modificar su propia personalidad y aceptar fácilmente nuevas ideas que puedan aportarle a un mejoramiento de la vida, de la comprensión en las relaciones satisfactorias en todos los seres. No se preocupen, con Itiangui les vamos a compartir estos materiales para que ustedes lo desarrollen en su casa el próximo sábado. Ustedes los desarrollan durante la semana, venimos, los discutimos. Entonces, el tema de hoy es, ustedes lo van a desarrollar. ¿En dónde ubicarías la causa de los problemas humanos? Ese es un tema que ustedes lo tienen que resolver. ¿Qué sientes que esclaviza tu mente? ¿Cómo harías para ser totalmente feliz en medio de un entorno conflictivo? Para ti, ¿qué significa libertad mental? ¿Cómo puedes reconocer que ya eres mentalmente libre? Como se dan cuenta, estos son desafíos y retos muy personales, muy individuales. Y gracias por aceptar este desafío, gracias por aceptar este reto. Y la idea es poder identificar qué son las limitaciones de la personalidad. Así como la mente de un niño no contiene información por la cual esta persona o el niño acepta como cierto eh, alguna versión que le dio un tío o una persona adulta y esta persona pues no la rechaza porque tiene una conciencia o una mente de niño. O sea, no tiene ninguna posibilidad de rechazarla. Yo recuerdo que tenía unos primos que esos me hacían unas bromas bien pesadas, o sea, me daban una información y yo, toda la creía, ¿no? Entonces, a veces uno va por la vida así, ¿no? Que hay gente que le dice un montón de barbaridades a uno y uno las acepta. Y esa es como una mentalidad de una persona como de 5 años. Hoy día, como estoy tratando con personas ya mayores, adultas, la idea es que la persona deje de, o por lo menos cambie esos conceptos, porque nosotros relacionamos la pureza con la inocencia y con la ignorancia. Y ojo con eso, porque la ingenuidad, la inocencia, nada tiene que ver con la pureza. O sea, nada, absolutamente nada. O sea, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Así que para nosotros, por lo menos las herramientas que estamos compartiendo acá es para que despertemos y seamos más conscientes. Es decir, no seamos vulnerables a engaños, a mentiras, a atropellos, a malos tratos, ¿verdad? Porque una vez perdida la inocencia, la mente está llena de información sin verificar en el individuo. ¿Qué ocurre con esta información? Es lo que nosotros llamamos los sistemas de creencias. ¿Qué es lo que diferencia el movimiento de la conciencia de Krishna con los procesos religiosos, de las religiones históricas, de los demás procesos? La idea, el propósito, las enseñanzas es que no me crean nada. Verifiquen la información, verifíquenla, o sea, compruébenla. ¿Por qué? Porque si no, lo único que estoy haciendo acá es reafirmando su sistema de creencias y ese no es mi propósito. Mi propósito es que ustedes se quiten un montón de cadenas de pensamientos, de sistemas de creencias
que los tienen atados y no los deja avanzar. Que ustedes corten con la espada del conocimiento, como dice Krishna, y puedan avanzar y crecer, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la persona se autotransforme, desarrolle su propia personalidad hasta que alcance algo que se llama ese estado mental de una libertad espiritual. Así que toda información sin verificar y que nosotros la tomemos como cierta o verdadera, se transforma peligrosamente en una limitación mental o bloqueo. Ojo con eso. Toda información mental sin verificar conforma un sistema de creencias limitante de la felicidad. Así que si yo quiero aceptar nueva información, nuevos comportamientos y en una dificultad para lograr la paz interior, el éxito en la vida y la satisfacción en las relaciones, convirtiéndose, es decir, hay las creencias para una persona que busca su vida espiritual, para que aquel que busca su crecimiento, las creencias se vuelven un estorbo, se vuelven como esa maleta que uno no sabe qué hacer con ella, ¿verdad? Se convierten como ese equipaje que le estorba, que le incomoda a uno. Así que cuando una persona comprende que estas creencias limitantes no le permiten obtener nueva información y se deshace de estas creencias, es decir, la persona ya no necesita de estas creencias. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno era niño, a uno le ponían un pañal, ¿se acuerdan? Entonces uno se hacía del cuerpo en la cama y de todo y le cambiaban el pañal. Esa era una herramienta necesaria, ¿verdad? Era útil y necesaria. Ya cuando uno pasó a ser de niño, o sea, pasó de ser bebé a niño y luego adolescente, pues ya usted ya no necesita esa herramienta. Entonces las creencias vienen a ser como eso, son útiles y necesarias en cierto recorrido que usted tiene de una mente confusa a algo que se llama claridad mental. En ese trayecto de llegar a la claridad mental, lo que se llama la iluminación, la autorrealización, una persona 100% consciente, las creencias tienen su función, ¿verdad? Ya cuando yo tengo la capacidad de tomar una información que me permite a mí reemplazar la información y verificarla, ya no es creencia, sino se vuelve sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y sabiduría? La diferencia es exactamente como cuando yo no sé hacer una torta, ¿verdad? ¿Qué hago? Modelo a alguien que es experto en hacer tortas. ¿Qué significa eso? La persona me va a decir, mire, son tantas porciones de harina, son tantas porciones de mantequilla, son tanta porción de sal, de dulce, el horno se pone a tal temperatura y esa fórmula me permite a mí comprender y seguir los pasos para que esa torta salga con el resultado que yo deseo. Cuando yo no tengo esa información, entonces yo especulo, no salió nada de lo que yo estaba esperando. Sin embargo, cuando yo me dejo guiar de una persona que ya hizo el recorrido y me dice, mire, esto se hace así, usted pone el horno a cierta temperatura, usted coge una libra de azúcar, o sea, una libra de harina, le pone tantos ingredientes, o sea, es decir, sigue la fórmula. Con la experiencia usted ya se vuelve sabio, se vuelve algo que se llama experiencia. Ya no es neófito, ya no, usted ya no está improvisando. Entonces la experiencia es algo que usted ya al ojo sabe cuándo es una harina, una libra de harina. Cuando uno es neófito necesita la pesa y hasta que llegue la libra, ¿verdad? Y uno empieza por los procedimientos. Pues ya cuando usted es experto ya sabe que esta cantidad es una libra de harina, esta cantidad es un cuarto de libra de mantequilla, esta cantidad es esto.
Entonces ya uno ya no necesita tanto de unas herramientas como el niño cuando va a empezar a caminar o a montar en bicicleta, que uno le ponía 2 ruedas al costado para que no se cayera, ¿verdad? Pero ya cuando usted empieza a andar en bicicleta, ya se vuelve un experto, esas herramientas salen. Entonces las creencias son como eso. Las creencias son que lo mandan a usted a bueno, a malo, y es bueno, es malo. Cuando usted se vuelve y obtiene esa claridad mental, usted ya esas creencias lo liberan y usted puede andar de una manera equilibrada. Puede andar y llegar a su destino de una manera equilibrada y no tiene que estar, o sea, usted es tanta la confianza que usted ya ni se preocupa, es decir, usted ya no se enfoca y si me caigo y si me voy para allí, no, o sea, usted tiene tanta experiencia que eso ya no entra en su actividad. Así que van a tener 2 ejercicios por el día de hoy. Entonces, la sabiduría permite alcanzar la paz interior y el éxito en todo lo que la persona realice. Entonces, ustedes van a tener 2 tablas de ejercicios para que lo hagan en la semana. El segundo ejercicio es ¿por qué se adquieren las limitaciones mentales? Ustedes van a tener un material escrito en base también a lo que escucharon hoy. ¿Por qué las creencias limitan la felicidad del individuo? ¿Por qué se bloquea la mente para recibir nueva información? ¿Cuál es la diferencia entre la creencia y la comprensión? Y la última es ¿por qué la sabiduría permite la paz interior y el éxito en la vida? La idea, muchachos, es que ustedes salgan de aquí con una información que los vuelva sabios, unas personas sabias, que ustedes ya puedan validar y puedan moverse por la vida de acuerdo a su función y a su naturaleza de una manera exitosa. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Quieren redondear alguna idea? Prabhu, Sí. Hare Krishna, muchas gracias por lo que nos ha enseñado hasta ahora en la jornada de hoy. Y pues le quiero preguntar sobre una afirmación que ha hecho que decía, a ver si, corríjame si me equivoco, pero más o menos ha dicho que la ingenuidad, la pureza, nada tiene que ver con la inocencia. Entonces, como que no termino de entenderla del todo, porque ingenuidad sí que claro, no es algo conveniente, ¿no? La pureza sí es conveniente y luego la inocencia, pues no sé muy bien dónde, si ponerla como conveniente o no conveniente. Más bien no, supongo que no será tan conveniente. Si podía aclarar un poquito estas 3, la relación entre estas 3. Wow, Gracias. gracias, Yangi, por ese punto. Cuando ingreso al movimiento Hare Krishna, yo ingreso más o menos a la edad de 18 años. Yo era muy ingenuo, muy inocente en muchos temas de la vida, en muchos, en negocios, en relaciones, me refiero a afectivas, de pareja, y sufrí mucho, sufrí mucho, o sea, por ser muy inocente, muy ingenuo. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando uno entra al movimiento, uno confunde y uno piensa que la pureza es ingenuidad e inocencia y no. O sea, usted puede ser puro, experimentado, para que no lo cojan de tonto. ¿Sí me entiende? Y perdón el término que le diga, de estúpido, porque uno se siente estúpido cuando lo estafan a uno. ¿Sí me entiende? Uno se siente como que, ay, pero es que me estafó. O sea, sí me entiendes, por inocente. ¿Sí? O sea, nos hacían unas cosas, unas estafas, nosotros colectábamos en el templo con unas pinturas. O sea, yo creo que muchos hicimos eso. Entonces, nosotros teníamos la presión de colectar para el templo y nosotros salíamos temprano y ya eran las 9 de la noche y no habíamos colectado nada, es decir, no habíamos cerrado ninguna venta y teníamos la presión.
Y bueno, un día me metí a un barrio así lujoso y de todo y había una persona allí. Y claro, yo cuando veo, era una mansión. Se quedó muteado, Prabhu. No se le oye. No se le escucha, Prabhu. Probablemente en la canta Prabhu ahora se le irá la conexión y luego volverá, porque otras veces ya le ha sucedido. Bueno, está muy interesante el tema. Mira, ya salió, ahora volverá de nuevo. Ya, ahora sí. Bueno, para resumirme la historia, el asunto es que ingenuamente yo le dejo unas pinturas, unas obras de arte más o menos estimadas estamos hablando hace más de 30 años, más o menos por ahí unos $2,000, que eso era un platal, era harto dinero. Y era un viernes en la noche. Y le digo, no, no se preocupe, yo el lunes vengo. Pues esta persona entre viernes, sábado y domingo se fue. Uno nunca creería que él trasteó, se fue de ahí. Yo cuando voy el lunes, el vigilante me dice, no, el mismo viernes se fue. Entonces uno era muy ingenuo, es decir, fue engañado. Entonces la inocencia no es, por ejemplo, yo puedo ignorar que el fuego quema. El fuego no va a perder su función. El fuego, yo no sé si ustedes se han quemado, pero yo me he pegado unos quemones, sobre todo cuando sale la estufa eléctrica, que usted la apaga y deja de ser rojo y usted le pone la mano y ¡ya! Hasta ahí llegó, o sea, por ingenuo, por ignorante, o sea, uno se quema. Entonces, los elementos, la naturaleza no va a dejar de hacer su función. Es decir, si usted no sabe nadar, el agua lo va a ahogar. O sea, el agua no va a dejar de hacer su función. El fuego lo va a quemar, el viento lo va a tumbar. Es decir, ellos cumplen su función. Así que no es nada inteligente, o sea, ser uno ingenuo o inocente. Por eso nosotros ya en un taller que se llama de educación financiera o de negocios, lo primero que uno le sugiere a la persona es no se meta a un negocio si usted no sabe. Usted debe documentarse, debe saber del negocio. Si usted no sabe de finca raíz, no se meta. Primero documéntese. Si usted no sabe del negocio que usted quiera montar, documéntese, entrénese, prepárese, porque lo van a engañar, lo van a estafar. En cambio, si yo me voy con un equipo de trabajo, con unas personas que saben, el golpe va a ser menos duro. Entonces, la inocencia, la ingenuidad no son muy buenos compañeros en este viaje llamado vida. O sea, no son, o sea, sufre uno mucho. Créeme que sufre uno mucho. Entonces, también es que la experiencia no nos pase al otro extremo, a volvernos indolentes, a no creer en nada. Es decir, lo que acabamos de ver hoy, a que yo no pueda aceptar nuevas ideas, nuevos estilos de vida que me den a mi bienestar, felicidad, satisfacción. Es decir, no negarse a eso. Que esos traumas, por ejemplo, a mí esas experiencias, si yo no trabajo esto, yo nunca más vuelvo a hacer negocios. O sea, no, es que me estafaron o sea, entonces no vuelvo a hacer negocios. No, o sea, que yo lo que digo, ¿cuál fue el aprendizaje? Entonces, ay, sí, no me aseguré, no pregunté, hice una serie de errores que es obvio el resultado. O sea, es obvio que me iban a engañar por inocente, por ingenuo. ¿Sí te quedó claro? Sí, sí, muy claro. Sí, muchas gracias, Prabhu. Mire, Eli ha levantado la mano y luego también ha hecho una sugerencia ahí en el chat. Ha dicho que le parecería muy bueno si se hiciera un grupo de WhatsApp con este tema para interactuar así sobre esto. Vale. ¿Qué ha Sí, dicho no esto? veo ningún problema. Nitiangi tiene la tarea esta semana de compartirles el material, que son 2 módulos en uno, van a ser 4 sábados
Este es el primer módulo para que ustedes trabajen, lean el material, ustedes mismos respondan de acuerdo a su capacidad, a su comprensión y así vamos a ir en esa dinámica. ¿Quién más tenía un comentario, una pregunta? Mire, pero y después con las respuestas, ¿qué hacemos? Por eso, el próximo sábado, si quieren, nos reunimos una media hora. Si usted, o sea, son muy personales, pero pues como todos van a ver el mismo material, aquí no se trata de criticar, juzgar, condenar a nadie. Todos somos estudiantes, todos vamos a apoyar, vamos a hacer una red, vamos a hacer una comunidad de apoyo, porque la idea es no como en el colegio. ¿Entendió? Sí, 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 pero uno no entendía nada. No, aquí no se trata de eso. Si uno no, o sea, sí entendió, sí, 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 sí. Y después le ponían ejercicios a uno en la casa y uno no entendía ni papa. Entonces, no, aquí la idea es que entre todos podamos tener claridad sobre los temas. No sientan pena de preguntar, de vergüenza, de nada, porque yo recuerdo en una ocasión que era un maestro de arte marcial y él me decía, a veces es mejor pasar uno por tonto y preguntar y hacerse pasar por sabio y bruto y no preguntar. Entonces es mejor uno, pues, pregunte, ya que tiene la oportunidad. Por ejemplo, yo tengo un contador, la empresa tiene un contador. Entonces yo solo sé cuatro fórmulas o cuatro básicas de matemáticas. Yo solo sé sumar y multiplicar. Pero siempre que me encuentro con ese contador, con él es solo dividir y restar. Entonces yo, ¡ay! Es un conflicto, porque siempre que me encuentro con el hombre es, hay que pagar y esto, hay que pagar lo otro, hay que hacerlo, y yo, ¡ah! O sea, porque el hombre le mete la mano uno al bolsillo. Entonces, y siempre le pregunto, porque yo soy totalmente ignorante en contabilidad, yo no tengo ni idea. Y el hombre me habla de regla de tres compuesta, y es que, o sea, yo, perdón, o sea, yo solo estoy preocupado por sumar y multiplicar, pero el hombre me dice, o sea, hay que restar, hay que dividir, esto se va para allí, esto se va para allí, y yo, oh, pero entonces hay que preguntar, no sé, hay que preguntar. Gracias. Pues Eli tiene una pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo, muchísimo esta valiosa información. Ha sido maravilloso, igual que todos los otros encuentros que hemos tenido. Y me encantó todo la guía de preguntas que nos fue dejando. Por eso preguntaba si se podía crear un grupo para trabajar, porque hay muchos que no han participado de este encuentro y de los otros, entonces a lo mejor van a estar un poquito descolocados, y para que no se diluya o se pierda esta información que es tan valiosa y que creo que hay que desmenuzarla, trabajarla mucho, unos conceptos muy claros, pero también a su vez muy ricos y muy profundos, que estaría muy bueno poderlos desarrollar. La verdad que me encantó, y creo que es muchísimo, es como una semilla de un gran bosque, ¿no? Que si la cuidamos con amor nos va a dar frutos maravillosos. Sí, muchas gracias, Edith. Es la idea. La idea es esa de que, porque es como cuando uno le cogió fobia o pánico al odontólogo y a uno le dio caries. Entonces, si uno no va, ¿verdad? Cuando uno sabe que el primer fastidio de la fresa y de todo eso le va a causar dolor y de todo, sin embargo, lo va a curar a uno de por vida de eso. Y no a uno que se mete un clavito y que le va a pasar, después come uno algo y ¡uy! Ese dolor, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa aquí con esto. Es algo sencillo, sin embargo, si lo empezamos a poner en práctica, el avance va a ser brutal. O sea, yo se los aseguro porque uno ya empieza a identificar, porque es que antes uno no identificaba, uno no sabía de dónde venía el asunto. Ya cuando uno empieza a identificarlo, uno dice, ah, entonces puedo cambiar el estado, puedo cambiar el pensamiento. Al momento que yo cambio el pensamiento, cambio el estado. Al cambiar el estado, cambio la fisiología. Es decir, mi cuerpo, eso lo vemos más adelante, toma otra información. Es decir, me puedo hasta sanar. Pues sí, Prabhu, podemos llevar a cabo eso que dice Eli. Puedo abrir un grupo de WhatsApp y hablamos por ahí al respecto, pero de este tema. Y sí, sí, muy buena idea. Y una Válido, si ustedes cosa, lo aprueban, yo no tengo ningún problema.
Mire, Dale. una cosa muy importante para que las personas, aquí como hay algún devoto también, para que las personas que se encuentran aquí y puedan contestar sin inhibición, que no será grabado, la parte en donde se lean las respuestas, podemos hacerla sin grabación. Y después Mejor, sí. de la Para grabación, que el que se sientan en libertad de comunicar y se sientan en libertad de expresarse. Sí, me parece válido. Gracias, Nityangi. Tengo una pregunta, Prabhu. Sí, Usted al principio de la charla habló de los cerebros y del cerebro reptiliano, sí. y a veces me ha pasado encontrarme con personas a las cuales es muy difícil llegar, ¿no? Y como nosotros estamos aquí para poder ser oradoras y poder transmitir conciencia de Krishna, ¿cómo uno puede interactuar? Porque a veces esas personas hasta se vuelven agresivas o se vuelven... Es tan difícil llegar a ellas. ¿Qué herramientas podíamos utilizar para poder llegar a estas personas que son frías, que tienden a aislarse, que es muy difícil llegar a poder ayudarlas a que se conecten con Krishna y a que incluso mejoren su calidad de vida, sean felices o se sientan libres? ¿Hay alguna forma en que se pueda ayudar o es como una cuestión de que en esta encarnación van a trabajar más desde ese lugar? ¿Eso se puede, se puede mejorar o uno puede ayudar de alguna manera? Porque todos Claro, tenemos no, una parte del la cerebro. ayuda, gracias por la pregunta, la ayuda es completamente válida. Volvemos al punto, todos tenemos la capacidad, es decir, todos tenemos los dispositivos. Toca poco a poco, paso a paso. Esta mañana estábamos, o sea, pues yo participo de las clases del Bhagavatam en la mañana y voy a compartir con ustedes una experiencia de una persona que te puede ayudar a comprender un poquito lo que estás preguntando. Porque, claro, cuando uno obtiene este beneficio, vive esta experiencia, uno la quiere compartir, ¿verdad? Y que las personas lo vivan, las personas lo experimenten. Sin embargo, hay algo que se llama individual. Sin embargo, hay un proceso que se llama, o sea, el sistema pedagógico del universo. O sea, es decir, yo veo la realidad como una universidad, como una escuela, como un colegio, donde hay personas que están en primaria, en secundaria, en universidad. En la primaria hay gente que hasta ahora está en el primero, esos vendrían a ser los reptilianos, los básicos, ¿sí me entiendes? Que son torpes, que no saben manejar la fuerza, la energía. Cuando usted los pone a escribir, no saben escribir, no saben diferenciar entre una vocal abierta, una vocal cerrada, no sabe si es sumar, dividir, restar. Entonces, son estas personas básicas. Es muy difícil trabajar con ellas, no imposible. Entonces, estas personas básicas a veces tienen que vivir unos procesos fuertes, impactantes. Entonces, esta chica esta mañana nos comentaba que ella estaba en el mar disfrutando con unos amigos, departiendo una tarde. Ella era materialista, neta, pura, es decir, temas del alma, para nada, temas metafísicos, para nada. Y ocurre de que estaba en la playa y un compañero se metió al mar y eso de que el mar tiene unos remolinos, lo envolvió, el hombre pedía ayuda, ella lo veía mientras se fue al hotel y regresó, estaba muerto. Eso fue muy impactante para ella. Tuvieron que esperar horas para que el océano trajera el cuerpo y ella allí, ¡puf!, se le hizo algo en el cerebro. ¡Pua! Ella entendió que su amigo se había ido, que ahí estaba un vehículo, un traje, pero su amigo se había ido. Y allí fue cuando ella emprendió el camino espiritual. Entonces, son procesos. Uno quisiera que las personas despertaran y llevaran un equilibrio en su vida. Entonces, yo creo que les di a ustedes una charla sobre las necesidades. Entonces, hay unas necesidades físicas, hay unas necesidades metafísicas, ¿verdad? Que es la certeza, la seguridad. Entonces, hay personas que están muy en lo básico y ellas no se van a ir de un lugar porque esa es su seguridad. O sea, no es como los devotos que nos la pasamos viajando de aquí para allá y de allá para acá y no nos importa nada. No, hay personas que no se mueven. O sea, y les convendría moverse, irse a explorar otra cultura, otro país. No se van a mover porque su capacidad no les da más.
Entonces le toca a uno como tener más paciencia, y ellos hasta que no tengan seguridad, hasta que no tengan certeza, no van a dar el paso, ¿verdad? Y eso es un proceso que a uno pues debe aprender a leerlo, debe aprender a identificarlo. No se escucha, Prabhu, no se escucha. Hare Krishna, parece que de nuevo cayó el devoto. Ahora volverá a venir Krishna mediante. Bueno, pues hay una devota, Gaura Shakti, supongo que es una devota o devoto, no sé, que pregunta que dónde subimos las grabaciones, pues están en un canal de YouTube que se llama Aula Virtual de Oradoras. Yo espero poder subirlo mañana o una cosa así, pero vamos a ver, porque estoy ahora fuera de donde yo vivo habitualmente y estoy con un internet así de tarjeta SIM, entonces a ver si me da para poder subir el vídeo a YouTube. Si me da, yo lo subo. Y para completar la idea que estás preguntando, con mucho amor, o sea, empieza a servir la persona, si es un familiar o tienes contacto con esa persona, con mucho amor, con respeto. Empezar a emplear unas herramientas de amor, que es respeto, tolerancia, comprensión, ser flexible. A veces los devotos somos muy rígidos, ser flexible, o sea, ser flexible con la persona. Y con esas herramientas la persona va abriendo su cerebro, va abriendo sus programas. Porque es exactamente, yo no sé si ustedes tuvieron, o sea, ahorita tenemos estos dispositivos. Sin embargo, hay personas que todavía utilizan esos dispositivos que solo para recibir llamadas y enviar llamadas. Y no quieren saber de nada más. No les interesa ni tener base de datos, ni chat, nada. Entonces, a veces hay personas que se cierran a eso. No, yo simplemente quiero mi teléfono para poder hacer llamadas, recibir llamadas. Yo no quiero nada más. Yo no quiero ni WhatsApp, yo no quiero ni aplicaciones, que por cierto me dieron a mí un golpe, que porque yo no sé mucho de esto. Entonces me cobraron una aplicación y yo, ¡ah! Entonces hay gente que le coge miedo a esto. Entonces, dicen, no, yo solo quiero lo básico. Solo con la educación, mire, esto no es tan difícil, usted puede empezar a manejarlo, a familiarizarse. Entonces la persona empieza a aceptar nuevas ideas. Es así, esto es como todo, poco a poco. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido una explicación muy valiosa, muy valiosa. Lamento que un momentito se cortó, pero confío en que llegó todo lo que necesitaba escuchar. Muchísimas, muchísimas Sí. gracias. Hare Krishna, ¿alguien tiene alguna pregunta? Mientras tanto, yo puedo preguntar. Ah, mira, Nidra Shila tiene una pregunta. Adelante, Nidra Shila. Hare Krishna, sí, muchas gracias por la oportunidad y gracias para vuestra canta, por todo lo que nos está aportando, muy valioso para nuestro crecimiento espiritual, emocional y en todas nuestras áreas de la vida nos es bastante útil. Y mi pregunta es sobre, bueno, mi experiencia en el movimiento es de que muchos devotos han entrado, algunos han permanecido, otros se han ido, y los que permanecen todavía tienen como muchos problemas a veces hasta de fe, porque la filosofía nos explica de que cantando Hare Krishna vamos a ser felices, siguiendo reglas y regulaciones, vamos a cambiar nuestro estado mental. Y sin embargo, todas esas cosas, algunos lo han practicado durante un tiempo, pero sin embargo siempre prevalece esa mentalidad, como usted mencionaba, las sistemas limitantes mentales, creencias limitantes. Entonces todas esas cosas me doy cuenta de que si no trabajamos estas áreas personales, imposible, por más que tengamos conciencia de Krishna o una filosofía que aparentemente es así como que si solo cantas Hare Krishna, todo vendrá por añadidura.
pero me doy cuenta de que hay mucho que trabajar en la vida. Nidra, gracias por el comentario y la pregunta. Y sí, por eso la charla pasada yo les compartía que cuando yo no sé para dónde voy, cualquier transporte me sirve. Es decir, que aquí, por eso hoy el taller les inicié con Sambanda Avideya Prayoyana, es decir, tengamos un propósito. Cuando yo hablo de un propósito, cuando hace años yo colocaba, tengan un propósito, pónganse en una meta, todo lo relacionaban con lo material, no lo relacionaban con Krishna. Entonces, y uno ve a los devotos que andan sin propósitos, sin metas, ¿verdad? Y si yo no tengo propósitos y si yo no tengo metas, pues simplemente lo que pasa es que no adquiero compromisos, no adquiero responsabilidad, no adquiero cumplimiento y simplemente voy por la vida ahí como nómada, ¿verdad? Cuando yo me pongo un propósito, cuando yo me pongo una meta, ¿qué significa eso? Debo empezar a hacer cambios en mi comportamiento, en mis patrones. Tengo que empezar, o sea, es decir, empiezo a abrir es como cuando yo tengo un closet lleno de ropa, no le cabe más. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar viejas creencias, viejos, hacer un espacio para que entre nueva información y vuelve y me resetee. Y eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que uno ve, tú te puedes ir, volver y la persona está ahí en lo mismo. No hace ningún avance, no prospera, porque está como un disco rayado, ¿no? Que da vueltas y vueltas y vueltas en el mismo sitio, ¿ya? Porque no hay propósitos, no hay metas. Lo que uno sugiere es que cada año uno haga una lista de, bueno, este año me voy a leer el Srimad Bhagavatam. No me lo puedo leer los 12 cantos, voy a leerme 3 cantos. Como sea, llueve, truene, relampaguee, me voy a leer 3 cantos e ir verificando esas metas, ¿sí? O sea, vas en junio y solo has leído el primer canto. ¿Qué pasó? Vuelve a retomar eso y me quedan 6 meses para leer los otros 2 cantos y hágale. O sea, ¿sí me entienden? Te toca remar más rápido. Entonces, lo mismo pasa en las relaciones, en la economía, en la salud, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esta pandemia, nosotros, ¿cuál fue la reflexión? Bueno, ojo, la salud. Yo venía de un ritmo brutal, iba para enfermo, o sea, un mes más y me enfermaba. Entonces ese cambio, ese paro, me hizo reflexionar, volví otra vez a tener una dieta saludable, volví a tener una comida saludable y yo digo, hombre, esto está funcionando, esto funciona, esto no es carreta, o sea, esto yo lo tengo que aplicar en mi vida. ¿Por qué? Porque el cuento era ese, que soy ejecutivo y mi esposa es ejecutiva y entonces tenemos que ir allí, tenemos que ir allá, no desayunábamos, el almuerzo donde cayera y es como usted tiene una máquina que eso no funciona, eso va a reventar. Y claro, va a reventar. Entonces lo mismo ocurre tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Y por eso estos talleres, cuando yo ya identifico, no para castigarme, no para culparme, no, es para identificar qué cosas estoy haciendo bien, sígalas haciendo bien. Qué cosas no están funcionando, cambie y ponga un nuevo patrón, un nuevo comportamiento que te aproxime a donde quieres llegar, que te aproxime a donde quieres ir. Entonces, fíjese que aquí estamos hablando de algo que se llama paz mental, paz interior. ¿Qué me aproxima a mí a esa meta? Entonces empiezo a redireccionar toda mi energía a llegar a esa meta. Me empiezo a alejar de gente conflictiva, me empiezo a alejar de negocios turbios, me empiezo a alejar de un montón de cosas porque eso me van a alterar. No, o sea, ¿sí? Y eso lo hace, estos talleres tienen esa función. Entonces, Nidra, cuando la gente empiece a ver tu transformación y tu cambio, se va a acercar y, Nidra, ¿tú qué haces? Ese es el momento en que tú puedes compartir estas herramientas. Mientras, cuando no llega algo que se llama una etapa de saturación, es decir, hasta que yo esté hasta aquí, yo ya no quiero más de esto, yo no voy a querer un cambio, yo no voy a querer una nueva información. Solo cuando yo estoy hasta aquí, yo ya no quiero más de esto, ahí es cuando yo abro el espacio y yo necesito ayuda.
yo necesito que alguien me oriente, yo necesito que alguien me permita llegar a donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque pues ese patrón es el que lo ha llevado a uno a esa situación. Entonces, ¿cuál va a ser mi futuro? Las decisiones que yo tome hoy, la toma de decisiones. Yo decido, yo hablaba con mi esposa de eso, yo le decía, yo le digo, flaca, yo decidí ser feliz. Entonces ya cuando yo tomo esa decisión, entonces empiezan a aparecer herramientas que me van a llevar a esa meta. Y eso nada tiene que ver con la riqueza, eso nada tiene que ver con lo político, nada. Eso tiene que ver es con mi parte interna, ¿verdad? Entonces yo soy feliz en la abundancia o en la escasez. O sea, eso es una decisión. Entonces eso nos va a ayudar. Este taller nos va a ayudar muchísimo a eso, a encontrar la paz interior, a encontrar la felicidad, el real concepto de felicidad, porque pues ya veo que ustedes son unas personas avanzadas y ya han quemado un montón de etapas en su vida, entonces ya tienen claridad y se puede hablar con honestidad de qué es felicidad. Una felicidad que viene del interior, una felicidad que viene desde de adentro, es interno, la felicidad no es afuera, la felicidad está adentro. Solo que pues, o sea, como está tan cubierta, sí. Bueno, ya eso es en relación a mi persona, que algo que me ocurre, pues, es que cuando yo entré al movimiento, entraron, pues, varias personas al mismo tiempo, las cuales uno desarrolló esa relación y ese afecto, pero como usted menciona, que el proceso de desarrollo espiritual y emocional es diferente de cada uno, traemos una velocidad diferente. Y resulta de que, pues, cuando uno está con estas personas que uno las aprecia mucho y quisiera casi como que uno mira que se van quedando en el camino y uno quisiera detenerse para irlas arrastrando y que no se detengan. Entonces, a mí en lo personal me genera mucho, o sea, como tristeza, empatía, porque quisiera de que las cosas fueran diferentes, pero sin embargo es algo pues no quisiera ser así como muy sentimental o muy emotiva, pero me pasa eso, ¿no? O sea, me pasa eso. Bueno, te estás adelantando, porque el próximo taller lo vamos a ver eso. Aquí está. ¿Cómo adquirimos o cómo hacemos para adquirir limitaciones? Fíjate que esto va en dos direcciones. El taller es cómo nosotros vamos a superar las limitaciones. Y fíjate que hay personas que empiezan a hacer un trabajo que se van limitando ellas mismas y se limitan y se limitan y empiezan a poner un montón de barreras. Y uno los quiere sacar, pero ellos ponen más barreras y más barreras y más barreras. Entonces ya llega un punto en que uno le toca es soltar, entregarse uno a Krishna y seguir uno con su crecimiento. Porque esto ya llega a un punto, como dice el Bhagavatam, cuando tú estás en tierra, o sea, son aviones, aquí cada uno tiene su avión. Entonces, cuando tú estás en tierra, yo acá te puedo decir, mira, Nidra, ojo que allí hay una montaña, o sea, apenas despegues y más allá esto, más allá lo otro, ahí yo te puedo ayudar. Pero ya cuando tú estés en el aire y todos estemos en el aire, cada uno tiene que ver cómo pilotea su nave. Ujú. O sea, yo por más que quiera, no te puedo ayudar. No, o sea, me gustaría y de todo, pero cada uno está piloteando su nave. Y ese es el proceso de la vida y entre más rápido lo aceptes, más rápido vas a avanzar. Y más rápido, es decir, ya no van a venir a unos sentimientos o emociones de culpa, no, simplemente te vas a dar algo que se llama experiencia, te va a dar algo que te da sabiduría y con experiencia y sabiduría tu actuar va a ser más eficiente. Y es a donde queremos llegar, a ser eficientes. Porque la mayoría de veces por esas limitaciones nos volvemos Ujú. ineficientes. Entonces, Sí, el es propósito cierto. de este taller es que ustedes alcancen algo que se llama sabiduría, felicidad, eficiencia. ¿Cómo yo soy eficiente? Sí, muchas gracias. Muy agradecida. Nityangi, por favor. Hare Krishna.
Mira, he tomado nota de unas frases que ha dicho, ¿no? Que dice así: las creencias se vuelven un estorbo, pues no permiten obtener nueva información. Son útiles y necesarias en cierto recorrido. Entonces, yo al respecto de esto quería decir que a veces o sea, esta afirmación, o sea, bueno, esto que ha dicho para mí es un hecho. Entonces sucede que claro, este es un movimiento especialmente que además de ser internacional, pues nos encontramos con personas que llevan más, menos tiempo, de diferentes niveles ya, incluso de antes de conocer el movimiento. Entonces, cuando nos encontramos delante de personas que están en otra etapa distinta a la nuestra y nosotros de pronto ya estamos como en un punto, entonces queremos compartir lo que nosotros estamos viviendo y quizás no es para esa persona ni siquiera conveniente que le digas eso, porque quizás está reforzando pues el simplemente ser más disciplinado, porque necesita eso en este momento así inicial de su vida. Entonces es como todo tan complicado, ¿no? El compartir a veces cosas que uno está viviendo en un momento, dado que no le convienen a la otra persona. No es lo mismo lo que necesita una persona nueva que lo que necesita alguien que ya lleva tiempo, que va de vuelta. No, o sea, hay muchas diferencias. Y si nos puede hablar así un poquito, ¿no? De un poco del cuidado que se debe de tener al respecto de decir según qué a personas como muy nuevas o que se están iniciando en la vida espiritual. De cómo uno, bueno, hay dos conceptos que hasta ahora los devotos están comprendiendo. Uno se llama intervenir, el otro se llama interferir. Entonces, los maestros eficientes no le quitan la experiencia al alumno. Es decir, yo debo vivir la experiencia, independiente si es positiva o si es negativa. ¿Qué pasó con una generación donde los padres, o sea, vivimos en escasez, vivimos en situaciones tan difíciles, ¿verdad? Por debajo de la línea de pobreza, y nos tocó muy duro, o sea, subir, escalar y llegar a un status quo, a un estilo de vida donde pues uno dice, bueno, o sea, estamos llevando una vida normal. Que pusieron a sus hijos en unas burbujas. ¿Para qué? Para que no vivieran lo que yo tuve que vivir. Y ese fue un grave error. Ese fue un grave error. ¿Por qué Prabhupada fue tan exitoso en su prédica? Porque él de una los lanzaba. O sea, es decir, tú no sabes nadar, ¡fum! Aprenda. Y usted tenía que patalear, o sea, y entonces lo mismo pasaba. O sea, cometieron errores, muchos errores. Y esos errores son útiles y necesarios en el aprendizaje, ¿verdad? Y si uno le pregunta a ellos, era porque ellos tenían un propósito, ellos tenían una meta. Entonces, de eso se trata. Cuando alguien llega al movimiento por primera vez, es clave que esa persona se ponga propósitos, así sean a corto, mediano o largo plazo. ¿Y cómo uno lo puede ayudar? Chivo, ¿cómo van tus propósitos? O sea, con esa sí ya la persona ya se enfoca, se encarrila, porque si no se dispersa. Entonces, lo que yo sugeriría es eso. Ya ahorita el movimiento tiene un montón de facilidades que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, tienen los textos. Nosotros no teníamos los textos. A nosotros, por ejemplo, teníamos una limitación del idioma. Ya la gran mayoría de Prabhupada está al idioma español. A nosotros nos tocaba recibir la información de un inglés que la persona tampoco sabía hablar mucho inglés y eso llegaba tergiversado. Y nosotros, o sea, por eso se volvió una época, casi una década de creencias, ¿verdad? Porque nosotros creíamos que lo que ese devoto decía era tal cual lo que Prabhupada decía. Cuando cotejamos, cuando verificamos,
decíamos, uy, Dios mío, nosotros antes somos devotos, porque era otra interpretación. Así que es clave eso. Uno no puede evitarle la experiencia, ya sea positiva o negativa, en el aprendizaje. Es clave. Es clave la experiencia. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí corregir. Yo no sé si a ustedes les di el ejemplo. Yo me relaciono mucho con doctores. Entonces, estamos hablando del dolor. Entonces él me decía, es que el dolor es un maestro. Yo, pero usted, ¿por qué dice eso? A mí en mi sistema de creencias no me entraba. Me decía, ¿usted por qué no acepta que el dolor es un maestro? Yo, no, pero ¿cómo va a ser el dolor? Porque ojo con el dolor, ojo con el concepto de dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo sé que Prabhupada menciona mucho el sufrimiento y que el sufrimiento es necesario. Yo no sé si por temas de traducción él está hablando de sufrimiento y dolor. El dolor es inevitable. Me explico. Hagan de cuenta que esto es un clavo oxidado, ¿sí? Y yo llego y ¡pum! Me siento. Si yo no tuviera dolor, mire con la explicación científica que dice él, si yo no sintiera dolor, me siento y me quedo a escuchar una conferencia de media hora con un clavo oxidado. Cuando me paro, ¡fum! ¿Qué pasa? Ese clavo me va a dar tétano, ese tétano va a coger el músculo va a coger el hueso, y el hueso va a llegar a algo que se llama gangrena. Si yo no sintiera dolor. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a comprometer el miembro, y, o sea, cuando eso ya empiece a evolucionar, se va a presentar en unas formas que ya no hay otra solución que amputar. Cuando el hombre me explica esa película, yo decía, por Dios. Entonces me dice, fíjese, el dolor, ¿qué pasa? Usted se sienta y, ¡ay, carajo! O sea, usted ahí mismo se levanta de ahí. Usted, uy, oiga, me senté donde no debía sentarme, y se mueve y se actúa. El peor escenario, que se clavó y le comenzó a caer gangrena. Hay que ponerle un medicamento que le va a generar más dolor, sin embargo, la va a curar. Y la enfermedad o la infección no va a seguir creciendo. Entonces, fíjese que el dolor es un maestro, eso se llama la experiencia. Entonces, en el aprendizaje de esto que se llama la sabiduría de la vida, el dolor es necesario. El sufrimiento, ¿qué es? Que yo me apego a una creencia o a una imaginación o a un deseo mío, mas no a la pedagogía que me quiere dar Krishna a través de los diferentes maestros. Me explico. Es mi deseo que tal persona viviera esta experiencia espiritual. No estoy metiendo en la ecuación el deseo de esa alma espiritual. Esa alma espiritual tiene su propio deseo. 1. 2. Esa alma viene con un recorrido, es decir, tiene unas cuentas por saldar a la vida, ¿verdad? Que primero debe saldar esas cuentas, y esa alma debe ponerse al día con eso. Y 3, o sea, prácticamente es eso, de que los maestros de la vida le van a uno dando unas lecciones, y por eso uno debe contrariedad, toda situación difícil, toda negatividad, uno lo debe ver es como un desafío, como un reto, y sobre todo preguntarse, esta situación difícil por la que estoy pasando, que no quiero aceptar, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué es lo que yo debo aprender? Cuando tú haces esa pregunta, ¡pum! O sea, se te revela, se te empieza a revelar y trasciendes. Pero entre más luches y luches y luches, entonces me estás preguntando qué hacer con las personas que se acercan a cualquier proceso, sobre todo este proceso del movimiento de la conciencia de Krishna. 1, que se haga unos propósitos a corto, mediano y largo plazo. Y decirle, hey, ¿cómo van tus propósitos?
¿Cómo van tus metas? Y pues nosotros no podemos evitar la experiencia. La persona debe experimentar. ¿Para qué? Para algo que se llama, para llegar a algo que se llama sabiduría. Si yo no experimento, voy a hablar solo desde la teoría. Y eso se ve, eso la persona lo siente. Una persona sabe cuando alguien está hablando desde aquí, desde el corazón, y cuando alguien está hablando desde aquí, o sea, no está, o sea, es solo casi teoría. Entonces la experiencia no la rechacen, no la rechacen. Uno a veces rechazaba la experiencia y la experiencia es necesaria. Ya uno lo ubica uno, hay algo que se llama ubicación, lo ubica uno y ya deja uno de imaginar cosas, porque uno cuando entró al movimiento era pura imaginación, uno tenía una imaginación de qué eran los maestros, de qué era el proceso, o sea, y la realidad lo va ubicando a uno. Entonces uno ubicado en la realidad le va mejor, le va muchísimo mejor a uno, porque deja de hacerse expectativas. Lo que lo mata a uno son las expectativas. O sea, las expectativas de pareja, las expectativas en los negocios, las expectativas, o sea, cuando uno se despierta, uno, ¡oh!, duele. Cuando uno se ubica en la realidad, entonces uno ya ve la persona como es, uno no lo pretende cambiar, simplemente lo acepta y pone unos límites. Una buena barrera hace buenos vecinos y le ayuda a uno, le va a ayudar a uno a superar esas limitaciones. Porque el taller se trata de eso, de cómo las limitaciones a uno, sobre todo esas experiencias negativas, lo van cargando a uno de esa energía negativa. Nada, simplemente uno recicle, transmute y siga creciendo, siga evolucionando, siga. O sea, aquí hay hay unos maestros que dicen que sea usted como un rinoceronte, que no le entre ni la uña, o sea, que tenga una caparazón, que donde usted se meta, nada, no lo raye, no lo toque, usted no sienta nada, en el buen sentido de la palabra, ¿sí me entienden? O sea, que usted sea feliz, sabio y, y eso lo irradie y contagia a la gente de eso. Y a veces, o sea, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que es que tenemos heridas. Entonces, así como cuando yo tengo una herida, por ejemplo, me corté, pues si alguien viene y me echa limón y sal, le voy a echar la culpa a esa persona. No, esa persona no tiene la culpa. El problema es mío, que yo tengo una herida abierta, ¿verdad? Si yo estoy sano, póngale toda la sal, póngale todo el limón que quiera. O sea, ¿sí me entiende? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, es de interpretación, es de interpretar la cosa. Dale. Eh, pues esto aclara muy bien lo que es el karma, ¿no? Que se tiene ese falso concepto de que el karma es un sufrimiento que le toca a uno simplemente tolerar y sobrellevarlo, cuando realmente aún en el Bhagavad Gita se dice que el karma es uno de los aspectos que sí se pueden cambiar, se pueden modificar, y sin embargo no se toma en consideración eso de que, ok, estoy sufriendo, pero tengo la opción De de cambiar. cambiar, Exacto. y el karma es un aprendizaje y no un castigo también, ¿verdad? Son conceptos errados que se han venido manejando muy erradamente. Exacto. Entonces, Y ahorita sí, tienes la aplicando. maravillosa oportunidad de compartirlo desde esa real concepción, que es un aprendizaje. Claro, Entonces, y eso va a atraer más personas al movimiento. Porque es que sí, tenemos que sí, es muy transformarnos. real. Sí, claro, gracias, gracias. Leandro, ¿todo está claro? Prabhu, yo estoy reflexionando todo lo que escucho y trato de pasarlo, digamos, por mi propia experiencia, por mis propias relaciones y en función también de mi propósito y de mi proyecto. La verdad que agradezco mucho esta experiencia porque me ordena muchísimo. Es eso más que nada. Gracias por compartir. Bueno, tienen material de trabajo, Nityangi les va a compartir
Trabájenlo, tienen la semana para trabajarlo. Aquí Mahashakti nos está preguntando, para tener propósitos y metas que debemos tomar en cuenta, si se dice que no debemos tomar esas cosas que no tengamos conocimiento. A ver, para tener propósitos y metas que debemos tomar en cuenta, si dice que no debemos tomar cosas que no tengamos conocimiento. Bueno, interesante la pregunta. ¿Qué pasa? O sea, si mi meta es tener una libertad económica o financiera, ¿verdad? Esa es mi meta. Ok, está bien. Entonces, para eso necesito tener un... Parece que de nuevo quedó congelado. Bueno, a ver. Mahashakti, que si quieres puedes hacerle la pregunta directamente. Yo personalmente no la he entendido mucho. ¿La puedes explicar un poquito mientras que no llega el devoto? Ya llegó. Es buena esa pregunta. Entonces, no voy a tomarlo en el área del dinero, lo voy a tomar en el área de la espiritualidad. Digamos que yo quiero avanzar en la vida espiritual. Esa es mi meta. Yo quiero llegar a ser Dhira, imperturbable. Quiero ser Atmaran, autosatisfecho. Quiero llegar a desarrollar Prema Bhakti por Krishna. Muy bien, excelente esa meta. ¿Qué estrategia vas a emplear? ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito para llegar a esa meta? Entonces, el mismo néctar de la instrucción y el mismo Bhagavad Gita nos sugiere, ¿verdad?, varios ítems. El primero es tener ese deseo. Bueno, ya lo tengo, esa es mi meta. Segundo, debes acercarte a un maestro espiritual. Entonces nos da la descripción de quién es el candidato ideal para un maestro espiritual. Y ya cuando ya tengo el maestro espiritual, debo aceptar la orden del maestro espiritual y empezar, por ejemplo, como iniciamos el programa de hoy, ¿no? Que es Sambandha, relación. ¿Cómo es mi relación? Primero, conmigo mismo. ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? Segundo, ¿cómo es mi relación con la comunidad donde yo voy a desarrollar esa meta? Entonces yo conozco, o sea, hay lugares donde no son muy saludables, donde el ambiente no es muy saludable. Entonces tengo que empezar a trabajar sobre eso, sobre si el ambiente es saludable o no es saludable. Avideya, actividades trascendentales, es decir, cómo empiezo a involucrar, si yo tengo una vida materialista, cómo empiezo mis actividades a transformarlas, a que se espiritualicen. ¿Para qué? Para llegar a Prayoyana, la meta de la vida. Es decir, que en esta misma existencia yo pueda tener la claridad mental de vivir en congruencia. Y todos esos detallitos, todas esas cosas se van ajustando y arreglando, no con creencia, no con fanatismo, no con expectativas. Ojo con ese concepto, porque yo me metí con muchas expectativas acá, muchas expectativas. Cuando vino la realidad, ¡pum! ¡Qué totazo! O sea, es una cosa que uno ya, ¡wow! Y superarse es muy fuerte. Entonces, por eso es el conocimiento es como la luz. Es decir, me permite tener claridad por dónde voy caminando. Ignorancia se compara a la oscuridad, es decir, yo no tengo claridad, yo no diferencio si es una soga o una culebra y por eso me golpeo, porque yo no sé si tengo un mueble, tengo algo, me puedo ir a un precipicio. Entonces, el conocimiento nos lleva a ese, es como, por eso los Vedas hablan de esas analogías tan hermosas, que el conocimiento es como la luz del día, es decir, yo a 10, 100 metros puedo ver cuando algo se acerca, en oscuridad no, en la completa cobertura viene el golpe y yo ni siquiera sé de dónde vino, viene la caída y ni siquiera me di por enterado. Entonces el conocimiento es eso, es ser consciente, es ser consciente. Y por eso el movimiento se llama Consciente de Krishna. Sin embargo, lo que Krishna quiere es que nosotros, al estar cubiertos, la idea es que descubramos nuestra, en qué, y lleguemos a nuestra naturaleza, porque nosotros somos Sat Chit Ananda.
Sat, eterno, Chit, conocimiento. Entonces, este conocimiento se ha cubierto por limitaciones, por creencias, por expectativas. Este taller tiene esa función. ¿Dónde están esas creencias? ¿Dónde están esas limitaciones que no le permiten al ser disfrutar del bienestar? Porque está más apegado, conectado a la oscuridad, y la idea es que nos conectemos al conocimiento, a la sabiduría. Con esa sabiduría, tú vas a ser feliz. O sea, y eso lo vas a empezar a experimentar. ¿Cómo? Teniendo paz mental. Hay algo que se llama paz interior. Hay algo que se llama la satisfacción del deber cumplido. Y esos son síntomas de que estás caminando en conocimiento. Son síntomas que están caminando, que estás yendo en conocimiento, que estás yendo hacia la luz. ¿Sí te quedó claro? Entonces, es averiguarlo. Hay que averiguar. Y en el tema en que yo me voy a meter, entonces debo tener conocimiento. Por ejemplo, cuando tomé la decisión de dejar de hacer Sankirtan y digo, no, yo quiero ser cocinero, pero yo no sabía cocinar. Entonces me tocó aprender a cocinar. Entonces cometí un montón de errores, quemé un montón de preparaciones. A veces les daba a los devotos comida salada, a veces sin sal, pero ese es conocimiento. O sea, tener la información, verificarla, y eso aplica para todo. Entonces, si te vas a meter a poner un nuevo negocio, ¿verdad? Entonces debes averiguar, documentarte, o sea, de todo. O sea, lo digo porque yo estoy viviendo ahorita ese proceso. Yo estoy viviendo, o sea, necesito tener una nueva entrada económica, no sé, entonces me estoy preparando. Estoy tomando información con mentores, estoy tomando información con personas que sí saben del tema y me dicen, esto hay que hacerlo por acá, por aquí no se meta, o, ojo con esto, ojo con aquello. Entonces, y la experiencia es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se apalanca de personas que ya hicieron el recorrido, ¿verdad? Pues uno va a dejar de sufrir y va a recibir los beneficios del recorrido que estas personas hicieron, ¿verdad? Y eso es lo que Krishna sugiere. O sea, tan solo trata de acercarte a un maestro espiritual, ya que ahorita estamos en eso. ¿Por qué? Porque él ya superó, él trascendió todas las limitaciones. Entonces él te va a guiar, te va a orientar. ¿En base a qué? Al conocimiento, no a la creencia. En base a la sabiduría, no a las expectativas. Porque él ya atravesó ese camino. Entonces te va a sugerir, o sea, ¿por qué? Porque ya la mayoría de maestros son maduros en ISKCON, entonces ellos ya saben por experiencia que yo no le puedo evitar la experiencia a ustedes. Por ejemplo, yo ahorita les estoy compartiendo a ustedes esta herramienta y mi propósito es que despierten y tengan herramientas. La experiencia es individual y yo estoy aquí para apoyarlos, pero ustedes van a tener que experimentar y se van a dar cuenta, entonces ya los van a identificar y van a poder tratarlos adecuadamente sin que esto los vulnere a ustedes. Ya van a empezar a identificar. ¿Por qué? Porque esta información tiene algo mágico que como que hace algo, un clic en la cabeza de uno. Y uno empieza como a ser más consciente de cosas que uno, o sea, no le paraba atención, no le ponía atención a eso. Y tenga presente eso, que todo esto es una conducción de la confusión a la claridad mental. Entonces estamos caminando desde la confusión, desde la duda, desde las expectativas y vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar a algo que se llama sabiduría, claridad mental, paz interior, satisfacción, desde el conocimiento. Hare Krishna. Gracias, Analia. Hare Krishna. Hare Krishna.
Bueno, muchas gracias por todo. Quisiera decir algo. Por Que favor. mientras usted hablaba en un momento, y también con el título esto de trascender limitaciones, y siguiéndolo en algunas otras charlas, y que este es el grupo de oradoras, cómo empezamos, me pongo yo, ¿no?, en el pensamiento, pero creo que muchas de las devotas, con el tema de ser oradoras y el tema de ser mujer, ¿no? Entonces eso es que nos limitaba un poco. Y a mí en lo personal, más allá que no me veo ahora como oradora, dentro Créaselo, de... Sí, créaselo. no, lo soy, pero lo soy en otra área, soy profesora de Ok. antropología y de otras cosas, pero de conciencia de Krishna me falta leer más y otras prácticas. Pero creo en esto que siempre estaba, a ver, se lo quiero, a ver si puedo transmitir, y agradecerle a usted también, el cambiar de foco. O sea, porque en esta cuestión de la limitación, creo, ¿no?, como mujeres que nos poníamos para poder ser oradoras, a través de estos talleres y estas charlas, eso es como que se diluyó y aparecieron otras, ¿no?, limitaciones como más personales, ¿no?, como un poco más profundo, que ya no era ser mujeres, ser oradoras, sino era, ¿no?, individual. La observación, ¿no?, de que por qué uno tiene esos miedos, esas inseguridades para ser oradora, ya no es por ser mujer. Lo que quiero decir es lo que yo siento desde que usted comenzó con el tema de todos estos talleres y esta charla, cómo ha ido evolucionando para mí, en mí, esa cuestión de ver la limitación, primero solamente como mujer, por ser devotas, ahora bueno, está el devoto presente, y después ahora a través de los talleres, es como que eso ya quedó en segundo plano, ya hay otras cosas para trabajar, para ser oradoras, no ser ¿Y mujer. eso es bueno? ¿Lo ves como positivo, como un reto, como un desafío o no? Sí, lo veo como positivo porque sacas una mochila de creencias, de limitaciones, y decir, esa no es la limitación, ahora tengo que poner el ojo en otra cosa es la limitación, no es esa. Yes, por ahí vamos. Gracias. Bueno, Hare Me Krishna, alegra son que haya lindas las hecho clic. devoluciones, por eso se la hago, porque yo soy docente y a veces dice uno, ay, qué bueno, voy bien. Entonces, ¿no? Ajá, Entonces, sí. es una forma también de devolverle todo su tiempo. Gracias, Hare Krishna, No, gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia. Y ese es el propósito, que les haga clic y tengan un momento de ajá. Por ahí es, ya, o sea, hubo algo que mi enfoque estaba solo en algo y por ahí no es. Ahora debo enfocarme en algo que me va a llevar a donde quiero ir. Gracias, es por ahí. Hare Es por Krishna, ahí. gracias a usted. Hare Krishna. Y a mí se me ocurre decir que es ir un poco a las raíces de la problemática que puede haber, sí, también para las oradoras, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de tener así como trabas en ser una oradora? Pues puede venir de limitaciones que tenemos distintas cada una en nuestro interior, entonces está conectado. Yo personalmente sí lo veo conectado. Completamente. Y Analia, Krason Analia nos lo acaba de verificar, porque pensaban que la limitación era por unas creencias de ser mujer o ser devota, y ahora se dieron cuenta que no, que las creencias son más profundas, que se Bueno, pueden reemplazar, que se pueden programar, sí. Hay una técnica, sí. O bueno, muchas técnicas. Y que podemos llegar a donde queremos llegar, sí. Entonces, eso es lo interesante de estos talleres, que nosotros ya sabemos identificarlos, dónde están, cómo los podemos reemplazar. ¿Sí me entiendes? O sea, es exactamente eso. Es como cuando yo tengo aquí esta aplicación. Entonces, esto está ahí y es que es así. O sea, yo, por ejemplo, no quiero esta aplicación. Está allí. Está en el subconsciente. Digamos que este es el consciente y acá es el subconsciente. Entonces, lo que yo ya ubicándola,
simplemente lo que hago es reemplazarla, ¿verdad? Y suaja, listo, ya, uy. Y es increíble, pero así es. Así es. Empieza uno a ver que la conciencia empieza a expandirse, a crecer, y empieza uno a recibir lo que los textos y los sabios hablaban del bienestar, de la sabiduría, de la paz interior, de esa satisfacción interna. ¡Qué peligro para los esposos! Sí, porque, sí, y lo mismo, a uno como hombre, qué peligro para las mujeres, si uno no tiene claro eso. Porque se vuelve ya una pieza magistral, porque es eso. ¿No? Mira, me gustaría también añadir una cosita, que Nidrashila también una vez nos lo contó. Yo como he nacido en España ha sido un poquito diferente, pero hay en países de Latinoamérica en donde a las devotas simplemente no les permitían dar clase. O sea, esa era la razón, no había ninguna otra más que no se le permitía dar clase a las devotas, así de simple. Luego ya parece que ha cambiado, Sí. pero que eso existió también en algún momento. Y sí, retomando el tema, no, mentira, ya la relación de pareja se vuelve más sabia. ¿Por qué? Porque ya cada uno identifica y reconoce las limitaciones y sabe que no es personal. ¿Sí me entienden? O sea, ya sabe que no es que es temas de interpretación. Ya van a ir viendo cómo las herramientas nos van empezando a descubrir el por qué había, o sea, por qué hay personas que tienen estados depresivos. La buena noticia es que eso se puede cambiar. Todas estas cosas. O sea, ya no es solo por ser mujer, no es solo por ser hombre. O sea, no crean, los hombres también nos deprimimos. Solo que porque somos macho man, entonces no queremos aceptarlo. Ustedes las mujeres son más, o sea, más expresivas. Los hombres no. Y genial, genial que haya hecho clic y esa es la idea, que vayan articulando las herramientas para que vayan transformándose en esas expertas oradoras dentro de su hogar, dentro de la comunidad, dentro de sus lugares de trabajo, que puedan comunicarse de manera asertiva. ¿Copali tenía una pregunta? ¿No? Listo. Hare Krishna, Prabhu. No, estoy muy, muy, muy contenta con sus clases. Muy contenta. Muchas gracias. A usted, Prabhu. Sí, es empoderarlas para que ustedes, o sea, porque ahorita estaba leyendo algo del Brahma Sanjita y el poder viene de la energía femenina. Nosotros no somos nada sin la energía femenina, así es simple. Entonces, necesitamos mucho de la energía femenina de ustedes para poder alcanzar ese equilibrio. El mundo sería muy aburrido sin la energía femenina. Prabhu, en relación a lo que usted en las conferencias anteriores mencionó sobre en lo que nos tenemos que enfocar cuando tenemos propósitos, o sea, ese es como un enfoque que es muy importante porque en base a lo que nos enfocamos, eso se va expandiendo. Entonces se va expandiendo en el sentido de que inclusive el conocimiento se va dando. O sea, porque Krishna desde el corazón como que nos va escuchando y nos va facilitando todo, ¿verdad? Entonces siento yo de que todo esto es así como, bueno, lo que estamos recibiendo pues ahorita es tan valioso porque en el fondo es lo que estamos buscando, o sea, no, o sea, como mujeres, ¿verdad? O como, en realidad somos almas, pero estamos en un cuerpo de mujer donde hemos tenido muchas limitantes desde nuestra infancia, aún ya entrando al movimiento, muchos limitantes que nos han como fortalecido esas limitaciones, que ahorita tratar de salir de ellas ha sido casi como muy complicado, muy difícil, pero como estamos enfocados en eso,
siento de que vienen estas herramientas para podernos ayudar y es bastante valioso, pues no solamente quedarnos con el conocimiento, con la información, sino volverlo parte de nuestra experiencia. Eso es lo que ahorita estoy comprendiendo, así como que el programa se está como reafirmando más, o sea, aplicarlo, porque de lo contrario que quede solo en teoría, siento que es un conocimiento que no se aprovecha. Gracias, gracias por compartir. Esa es la idea, porque por ejemplo, cuando yo no tenía esta información, entonces me ponía en el plan de víctima. Entonces me hicieron, me ofendieron, es que me faltó al respeto, ¿verdad? Y esa era mi interpretación. Cuando viene esta información, wow, usted no sabe, o sea, la transformación que ha tenido mi vida porque han bajado los conflictos, han bajado, o sea, un montón de una guerra y una pelea interna que al estar interna, obvio, eso se reflejaba en la convivencia con la pareja, con los devotos, con la comunidad en general. Cuando ya empiezo a enfocarme, por ejemplo, es que los Vaishnavas a veces hablamos de temas que son como que uno ni siquiera lo alcanza a percibir, ¿verdad? Y le hablan a uno, enfóquese, usted es ser espiritual, sí, pero como ser espiritual tengo este vehículo, ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo lo capacito? ¿Cómo lo entreno? ¿Cómo le saco el mejor provecho? Y uno podía experimentar eso, que se enfocaba uno era en lo negativo. Y obvio, pues al enfocarse en lo negativo, eso se aumentaba. Entonces aquí vamos a tener las herramientas de cómo nos vamos a enfocar en nuestras virtudes sin desconocer nuestros defectos, solo que los defectos ya los vamos a reconocer y los vamos a optimizar. Y entonces nos vamos a ir optimizando, 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 ¿verdad? Y eso nos va a permitir a nosotros mejorar todas las áreas de nuestra vida, en relaciones, en salud. Por ejemplo, las relaciones ustedes mismas van a empezar a experimentar cómo las relaciones empiezan a cambiar. Con ustedes mismas, con la familia, con la pareja, con la comunidad, en su sitio de trabajo, porque van a aprender pues ya tienen herramientas para comunicarse, ya tienen herramientas, van a tener herramientas para identificar, observar, identificar, separar, y van a empezar a generar unos ambientes saludables. Cuando yo genero un ambiente saludable, la diosa de la fortuna se manifiesta. Y bueno, eso será para otro taller con Nityangi que vamos por allá a fin de año. Pero si en este logramos, o sea, sí, son 4 sábados, observar, identificar, separar, logramos ser, liderar, producir. Cuando trascendamos las limitaciones, ustedes ya están listas para recibir más información que les va a aportar a su proceso de crecimiento, de expansión. Les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba Sí. comentando en el chat que esto de hacer los ejercicios al respecto del tema que tocamos es muy importante porque eso nos va a hacer que cada una de nosotras estemos ahí reflexionando y entonces pues nos va a ir más hacia el interior, ¿no? Vamos a integrar más esto que hemos aprendido porque algunas veces, incluso aunque escuchemos acerca de temas muy interesantes y simplemente lo escuchamos una vez y ya no ha llegado a formar parte de, como a transformarnos, ¿no? Para que nos transforme hay que quizás ir un poco más, trabajarlo un poco más, practicarlo incluso, decir poquita cosa, ¿no? Decir, venga, pues ahora a cada oportunidad con un vecino, con quien sea, ir haciendo pequeñas prácticas con la vida cotidiana. Exacto, porque estos son herramientas para la cotidianidad. Y son pequeños pasos que nos van llevando.
Y lo bueno de esto es que no se va sintiendo. Cuando uno mira hacia atrás, uno dice, ¡ih! Todo esto es lo que he avanzado, todo lo que he recorrido. O sea, ustedes van a hacer una prueba, un test de ustedes mismas cuando inician, y de aquí a los 4 sábados van a darse en cuenta y lo van a verificar, como decía Nitiangi, en su entorno. Ustedes, eso se irradia. Después van a ustedes mismas, no pregunten, no compartan esta información así con cualquiera, porque para esto también se requiere cierto nivel. Si ustedes están aquí, hacen parte del 3% de la humanidad que están por el camino rápido. O sea, son seres muy especiales. O sea, el 87% son personas que están allá metidos en la oscuridad de la ignorancia. Un 10% son personas que de una u otra manera emprenden otro camino. Ya cuando ustedes empiezan a especializar en temas de autoconocimiento, hacen parte del 3%. Son almas muy raras de encontrar. Y créanselo, y es así. Son seres muy, muy, muy raros de encontrar. Entonces deben creérselo, deben vivirlo, y es necesario que lo apliquen a su vida y van a ver el cambio. Inmediatamente, sí, dime. Inmediatamente que escuchamos así esto que acaba de decir, como nos viene a la cabeza, a ver, las creencias, ¿no? Las creencias que tenemos, ¿no? Acerca de que debemos de ser humildes, ¿no? Y a ver cómo hemos entendido la humildad. Entonces, el hecho de que en el momento en que alguien te está diciendo que formas parte de un grupo especial, pues saltan los resortes de que bueno, a ver, esto que, ¿no? Como que resulta así un poquito chocante porque como pues estamos tratando de practicar la humildad, ¿no? Y hay que entenderla en su justa medida. Esa pues parte la entiendo, Nitiangi, y no hay que confundir la humildad con el amor propio, con la autoestima, con la validación, porque estamos en una sociedad que se han dedicado a invalidar a las personas. Entonces, cuando alguien nos valida, cuando alguien nos ama, cuando alguien nos respeta, esas creencias limitantes no nos permiten a nosotros aceptar esos cumplidos, y son válidos. Cuando tú eres buena en algo y alguien te dice, oye, gracias, acéptalo como un regalo de la divinidad, que te están reconociendo de que eres buena en algo. Y genial que sigas creciendo por allí, porque eso va a ayudar a muchas más personas, créeme. Eso va a ayudar a muchas más personas. Y eso es algo que hay que incrementar mucho en ISKCON, sobre todo en las devotas, porque, bueno, yo soy consciente de que el sexo masculino cometimos demasiados errores. Entonces ahorita hay que valorarlas, hay que cuidarlas y que crezcan, que se vuelvan ustedes líderes de sus vidas, de sus proyectos, de sus cosas. Eso es importantísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces no más comentarios por hoy. Nitiangi les deja trabajo. Espero que puedan desarrollar esas preguntas, y nos vemos el próximo sábado, si Krishna nos da licencia y permiso. Sí, pues muchísimas gracias, Prabhu, por habernos dado más sabiduría de la que usted ha adquirido y con su generosidad quiere compartir. Y pues vamos a abrir un grupo de WhatsApp, porque es cierto que ahí vamos a poder, eso sí, tiene que ser exclusivo para tocar estos temas, para que no nos desviemos, y sí, podremos profundizar en esto. Y vale, ya lo mandaré para que usted lo vea así todo, y nada, pues sí, quedamos para el próximo sábado. Entonces dedicamos media hora para preguntas sueltas o cosas que no hayan podido, y seguimos al siguiente módulo y trabajamos así. ¿Les parece? ¿Está bien para ustedes? Muy bien. Sí, está bien. Sí, perfecto. Perfecto.
Muchos éxitos. Buen fin de semana. Desen un aplauso. Haribol. Gracias. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Reverencias, gracias.